chicas que no pudieron estar, ahí estamos grabando por Zoom también. No me di cuenta que, claro, el programa que uso son todos programas gratis, chicas. Y si quiero grabar más cosas o más tiempo, todo es pagar, pagar, pagar. ¿Vieron? Es así todo. Es el comercio de la digitalización. Dicho esto, voy a proseguir. Bien. Presentación de las diapositivas. Disculpen, ¿eh? Bien. Como estábamos diciendo, cualquier relato, es decir, ya sea un cuento, una novela, se analiza dos aspectos fundamentales, ¿no? Se divide en dos partes fundamentales para analizar. Una cosa es el análisis, perdón, porque puse para, perdón, reproducir desde el principio, no, desde la diapositiva actual, ahí vamos a seguir. Bien, el análisis de la historia y el análisis del discurso. Y la historia es analizar el contenido, es decir, la historia que se cuenta, es decir, la secuencia cronológica de las acciones que llevan a cabo los personajes, ¿no? Entonces estamos contando el cuento, por ejemplo, del cautivo, que ustedes leyeron antes de la clase, y ahí entonces, cuando analizamos la historia, estamos analizando el contenido, es decir, lo que se está diciendo, lo que se dice, lo que se narra. Es decir, sí, hay un chico que los padres habían perdido porque se lo llevaron en un malón, entonces después lo querían recuperar, es decir, lo que sucede ahí en ese relato. Y por otro lado, los narratólogos dicen, el otro aspecto que tenemos que ver es el discurso. Una cosa es la historia, es decir, de qué se trata ese relato, y otra cosa es cómo está dicho eso que está dicho allí. Es decir, de qué manera se cuenta. Entonces, ahí en de qué manera se cuenta, podemos ver que obviamente a veces se cuenta de manera cronológica, pero a veces no. Ahí se ve que lo cuenta un narrador, y vemos cómo es ese narrador, es decir, otros aspectos del relato, no nos metemos en la historia. Muchas veces en la escuela secundaria, y en la primaria también, cuando dicen vamos a analizar un cuento, lo único que analizan es de qué se trata el cuento, es decir, qué pasó en ese cuento. Sí, Caperucita fue al bosque, se encontró, le pasó esto, le pasó lo otro, se comió una manzana. Bueno, son todas cosas que tienen que ver con la historia del relato, pero no analizan el discurso. Y nosotros tenemos que abordar las dos cosas, para abordar desde la literatura. Porque la historia es una historia que la puede contar la novela o el cuento, pero también la puede contar la película, también la serie, el dibujito animado, una historieta, es decir, no importa. La historia se cuenta en distintos formatos. Pero lo que varía es cómo se cuenta esa historia. Dicho esto, para analizar entonces, ya sea la historia o el discurso, Barthes plantea 3 niveles de análisis desde el estructuralismo. Entonces analiza. Un nivel de análisis es analizar lo que él llama funciones. Otro nivel de análisis es el análisis de las acciones, y otro nivel de análisis es el análisis de la narración. Eso dice Barthes. Cuando analizamos un cuento, una novela, tenemos que analizar estos 3 niveles de análisis. El nivel de análisis de las funciones analiza las unidades de contenido, es decir, de la historia. Estamos en la historia. Ahora vamos a ver de qué se trata. Cuando analizamos las acciones, estamos analizando los participantes de esa historia. Seguimos en el mismo plano de la historia. Y cuando analizamos el nivel de la narración, es decir, de cómo está narrado ese cuento, esa novela, se atiende al relato como una comunicación narrativa. Y ahí estamos en el plano del discurso, no de la historia, sino del discurso. Dicho esto, acá es un poco más complejo porque dice que existen 4, dentro del nivel de las funciones, se analizan funciones de 4 tipos. Y las funciones entonces son lo que quiere decir
Disculpen, a ver, tengo que atender a muchas cosas, ¿vieron? Ok, bien. Cuando analizamos las funciones, estamos analizando lo que quiere decir un enunciado, no la forma en que está dicha. Y dice que existen 4 tipos de funciones, porque divididas en 2 grupos. Por un lado, las funciones distributivas y por otro lado, las funciones integradoras. Las funciones distributivas, ahora vamos a ver los ejemplos, entonces se van a dar cuenta un poco mejor. Cuando hablamos de las funciones distributivas, dice, existen 2 tipos de funciones. Unas son los núcleos o funciones cardinales y otras son las catálisis. Y si estamos en el plano de lo que cuenta ese relato, y atendiendo que las funciones son unidades de análisis, estamos viendo que esas funciones, en el caso de los núcleos, son las acciones principales. Aquellas acciones que sin ellas no avanza el relato. Es decir, nosotros lo decimos cuando analizamos en el secundario o en la primaria, decimos, tenemos que armar cuáles son las acciones principales de un relato, es decir, armamos lo que se llama la secuencia narrativa, ¿no? Y la secuencia narrativa está formada por cada una de las funciones o núcleos cardinales. Es decir, vieron, a ver, cuando cuentan, vamos con Caperucita Roja. Todas aquellas, si ustedes tienen que hacer una síntesis del contenido del cuento de la Caperucita Roja, van a enunciar lo principal que ocurre en el relato. Eso principal que ocurre son las funciones que denomina Barthes los núcleos, ¿sí? Cada una de esas acciones, o también generalmente son acciones, ¿sí? Principales. Y el conjunto de esas acciones que hacen el resumen del contenido se llaman secuencias narrativas, ¿no? Por ejemplo, en el cuchillito, un ejemplo de núcleo sería, por ejemplo, la frase esta que dice, un chico desapareció. Esa es una función núcleo, porque si no existiera esa frase, un chico desapareció, no puede haber continuidad en ese cuento, porque no podría ser que a partir de que desapareció, que los padres lo busquen y que después aparezca, ¿no? Digamos, todas aquellas acciones que hacen que el relato avance, ¿sí? Sin embargo, aquellas funciones, todo lo que está escrito en el relato y que serían como secundarias, nosotros diríamos acciones secundarias, no constituyen estas acciones núcleos o cardinales. Son secundarias. No importa. Si quitamos esas acciones, el relato igualmente puede continuar. La historia puede continuar de la misma manera como continuó. Por supuesto, menos rico o menos interesante el relato, pero igualmente la historia, por ejemplo, si yo les cuento, tengo mucho sueño, y en vez de contarle a mi nieta el cuento completo de la Caperucita, le diría, había una niña que la mamá le dijo que vaya a dejarle una comida a la abuela, pero que vaya por un camino. Ella desobedeció y se la comió el lobo. Bueno, listo. O sea, no le conté mucho detalle ni nada, no es interesante la historia. Esos serían solamente las funciones núcleos. Las otras funciones, catálisis, son aquellas acciones en donde dice a las que se refiere, dice la acción a la que se refiere, es decir, lo que está contando, abre, mantiene o cierra una alternativa consecuente para la continuación de la historia. Es decir, son aquellas funciones que permiten establecer una especie de enigma para que la acción suceda para un lado o para el otro, ¿no? Por ejemplo, decíamos nosotros en una clase anterior, en un momento crucial del cuento, hay un llamado telefónico. Y bueno, ahí eso sería una acción catálisis, porque abre la posibilidad de que se conteste ese llamado o no se conteste. Y en el caso de que se conteste, le den información para que cambie el rumbo del relato o siga por donde está. Digamos, todas aquellas funciones que permiten que el relato pueda
tener una alternativa, ¿sí?, para la continuidad de la historia. En este cuento del cautivo que ustedes tienen, en esa parte donde dice, cuando el chico es recuperado por los padres, vieron que él entra en el segundo párrafo y dice, ahí se detuvo tal vez porque los otros se detuvieron, miró la puerta como sin entenderla. Y mirar la puerta como sin entenderla, la entiendo como una catálisis porque tiene dos opciones, o darse la vuelta y volver al malón con los indios donde estaba, o entrar y que suceda algo en esa, volver a la casa, digamos, volver a su vida de anterior, de cuando era chiquito, ¿no? Entonces, ahí sería como un lugar bisagra, diríamos, que permitiría que sucedan distintas alternativas. Entonces, en ese sentido sería una función catálisis. La función llamada indicios se refieren a aquellas acciones, o más que acciones serían descripciones, de rasgos, de carácter de los personajes, es decir, no son acciones principales, son secundarias, pero lo que aportan es algún rasgo que nos permite, una pista que nos puede permitir la resolución de una acción. Por ejemplo, el cuento policial está fundado en las acciones que, si bien no son las principales, pero sí nos dan pistas para la resolución. Por ejemplo, en el relato policial de Enigma, ¿no?, donde hay pistas que son indicios, que son detalles, pero no son detalles menores, porque esos detalles nos van a permitir dar con quién fue el que cometió el crimen, por ejemplo, resolver el enigma. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo con el cautivo es esta frase donde dice, se dijo que lo habían robado los indios. No es una aseveración, no es una afirmación, es una pista, pareciera que fuera un detalle menor, pero el hecho de que lo hayan robado los indios permite, por ejemplo, dar una característica de ese muchacho que seguramente que si se lo robaron los indios, seguramente su cultura, su manera de vivir o de pensar la vida ya no va a ser la misma que tienen los padres, va a tener otro pensamiento, porque los indios seguramente, o esa vida con los indios, es lo que ha llevado a lo mejor al final, que cuando él, bueno, decide, esto de que es un chico que no estaba muy contento de estar con sus padres, ¿no? Evidentemente, porque estaba añorando los indios o el lugar donde estaba viviendo, ¿no? Eso sería como de alguna manera un indicio, una pista, que parece que no fuera algo principal en el cuento, sin embargo me da algún rasgo. Y por último, voy a achicar acá para que lo vean mejor, los informantes son otras funciones que cumplen también una función, si no la principal, pero sí proporcionan información sobre, por ejemplo, la edad, el tiempo, el lugar, y sirven para conectar esa ficción con la realidad. Es decir, que nosotros cuando estamos leyendo como lectores, hagamos un pie, digamos, podamos creernos esa historia, nos dan algunos datos. Por ejemplo, el dato del lugar físico donde ocurre, dice en Junín o en Tapalqué, ¿no? Refiere, es una información que tiene que ver con el tiempo o el lugar. Bueno, ahora que ya expliqué las 4 funciones, les quiero explicar por qué los núcleos y las catálisis son distributivas y por qué los indicios y los informantes son integradoras. Se dice distributivo, las funciones distributivas son las que tienen relaciones distributivas, y las relaciones distributivas entre las funciones son relaciones de continuidad, de contigüidad, en un plano, podríamos decir, horizontal, es decir, que tiene relación una con la siguiente, y esta con la que sigue, digamos, ¿no? Es claro, por ejemplo, en la catálisis, porque esa función de mirar la puerta como sin entenderla, hace que inmediatamente al lado de en el relato, ¿no?, lo que continúa en el cuento, o en este cuento, va a tener alguna relación con esa anterior. Es decir, miró la puerta
como sin entender, iba a tener que ser o salió disparando y no entró, o entró, digamos, pero es algo que se va a decir al lado, es decir, inmediatamente después. Con respecto a los núcleos, también, si no es al lado, lo que hace esa función núcleo es que, si no es la función que sigue, la que sigue va a tener relación, porque le da continuidad, ¿sí? Continuidad a la historia. Es decir, las relaciones son horizontales, son relaciones más bien sincrónicas, podríamos decir. En el caso de las relaciones integradoras, no se dan relaciones de continuidad o de contigüidad, es decir, lo que está al lado, contiguo, sino que las relaciones se dan con otro momento posterior en el relato. Nosotros lo decimos como si fuera en un eje vertical, no en un plano vertical, no de sincronía, sino como en un plano más diacrónico, en el sentido de que ese rasgo de carácter no se da como una pista, pero no se resuelve al lado o después, sino que pasando varios párrafos, incluso en una novela, a lo mejor algo que se dice en el primer capítulo, recién en el último o en el anteúltimo, recién se retoma algo que fue dicho en esa parte. Es decir, en un indicio que da una pista para que se resuelva posteriormente. Es decir, no tiene una relación de contigüidad. Lo mismo en las informaciones. Las informaciones son datos, pero que lo que hacen es, ese dato tiene relación con otros datos, pero luego, posteriormente en la historia. Entonces, de esa manera es como se dividen en distributivas o en integradoras. Pero básicamente las funciones son 4. Bueno. Bueno, a ver acá. A ver. Bien. El nivel de las acciones o de los actantes lo van a explicar las chicas. No sé si Daniela ya está para explicarlo. O... Hola. Sí, Daniela, te escuchamos. Bueno, preparamos con una compañera que se llama Juliana, juntas, este tema, esquema actancial. No saben, justo se me desconectó y justo acabo de caer, me acabo de conectar de casualidad y justo escucho que decís esquema actancial, pero no, se me había ido la señal. Bueno, que crucemos los dedos, que siga y vamos rápidamente entonces a un video que preparamos con Juliana, que es otra compañera, bueno, que justo tuvo un tema de salud y por eso no puede estar en la clase, por eso hicimos el video. Voy a compartir pantalla entonces. Mientras Daniela está compartiendo, les quiero comentar. Recuerden que lo que yo expliqué tiene que ver con el nivel de las acciones, estamos estudiando la historia, lo que está pasando. El nivel de los actantes o el nivel de las acciones también es un estudio de lo que pasa en el cuento. Y estamos estudiando los participantes que participan dentro de las acciones del cuento, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Juliana. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela, somos estudiantes de literatura
que, bueno, digamos, sus principales aportes fueron entre 1960 y 1970, como lingüistas o investigadores salientes. Encontramos a Barthes, Genet y a Todorov. Y de estos estudios que realiza el surrealismo francés, hay una corriente que es la nueva crítica francesa, que lo que buscaba es estudiar la literatura más general, más como un tema, buscar los universales literarios, más una norma, algo más, como dije, universal. Y en esta búsqueda, bueno, hubo diferentes elementos que se estudiaron. Uno de ellos se titula Esquema Abstracción. Su creador fue Julian Greimann, que fue diseñador del esquema abstrancial. Se puede aplicar a cualquier tipo de relato, ¿sí? Y se contrapone de alguna forma al modelo anterior, que se ocupaba simplemente de estudiar a los personajes como entidades psicológicas. Acá los personajes pueden ser seres, objetos, o sentimientos incluso, y se desarrollan en favor de la acción, preservan de alguna forma la acción. Entonces, ¿qué sería, repitamos, qué sería un esquema actancial? Sería algo así como un gráfico, ¿sí? Universal, que se puede aplicar en general a cualquier tipo de relato. Ahora vamos a ver que está compuesto por elementos que se llaman actantes. Esos elementos no importa tanto, lo que importa es lo que más los define, cómo más en el relato, de la manera en que prepondera como su actuación, ¿sí? Su función en el relato. Estos actantes tratan de recuperar la semántica del texto, es decir, tratan de recuperar lo esencial del texto, dejando de lado todo lo que sea superfluo. Bueno, como habíamos dicho antes, los actantes se definen por su función en el texto. Esa función obviamente tiende a hacer que la acción progrese. Greimann desarrolla esta teoría de esquema actancial y propone o separa a los actantes en tres grupos binarios. Así es. El primero es sujeto y objeto, el primer par. Vamos explicando lo que es. El sujeto, básicamente, acuérdense, no tiene por qué ser un ser humano, puede ser un personaje, un deseo, un animal, un objeto, un ser, ¿sí? Es un sujeto que desea un objeto y que se motoriza en busca hacia algo que quiere. Después, el segundo par es el destinador y el destinatario. El destinador, podemos decir, dijimos antes, pueden ser seres, objetos, o a veces pueden ser deseos. El destinador es el que promueve la acción del sujeto, es el destinatario. Y el destinatario es quien se verá modificado con la acción del sujeto en el relato. Ayudante o ayudantes y oponentes o oponentes. Bueno, estos elementos que pueden ser, ya dijimos, seres humanos, objetos, hechos en sí, el clima, circunstancias, ¿sí? Van a operar a favor o en contra del sujeto. El ayudante va a auxiliar al sujeto, o el oponente, como lo dice su nombre, obstaculizará al sujeto. Y después, la próxima filmina, tiene que ver con aplicar este sistema actancial en el cuento El Cálculo. Entonces, ya estuvimos viendo que se trata de un muchacho que desapareció y su familia lo recuperó luego de muchos años, gracias a la acción de un soldado. Hacia el final de este relato encontramos
Luego, el destinador, sea los padres, quieren restaurar a su hijo. Es lo que mueve la acción. El restaurar a su hijo es lo que va a mover la acción en este relato, en este microrelato. El destinatario van a ser, por un lado, los padres, que se van a ver beneficiados al encontrar al hijo, y por el otro lado, el hijo. Se cree que el hijo, ellos creen que al hijo les va a agradar escucharlo. Bueno, ayudante, en este caso, claramente, el soldado que les trae el dato de un hombre que fuera posiblemente por otro lado, los oponentes que podemos hacer una lista, pongamos a pensar, nosotras dijimos, bueno, puede ser el tiempo transcurrido, la distancia, ¿no? Recordemos que si bien el hijo, de alguna forma, ha pasado el tiempo, entonces cuando lo recuperan, ya ese hijo está mucho más grande, se crió en el entorno, y el narrador está contando que el hijo se pregunta de hecho si habría reconocido realmente a su padre, si habría reconocido realmente su casa. Y bueno, y ahí están los oponentes, ¿no? El tiempo, la distancia, el valor. Exacto. Bueno, y este sería básicamente el más social de y también podríamos continuar pensando que dentro de un relato puede haber varios esquemas sustanciales. De hecho, cuando nosotros vamos a contar la experiencia, que cuando nosotros estábamos preparando este trabajo, Dani tenía uno y yo tenía otro. Ah, sí, esquema sustancial. Claro, porque nosotros también, ¿con qué tenía que ver? Con el hijo, estaba visto del lado del hijo. Claro, porque según el enfoque, ese es otro tema, que es el enfoque con el que está escrito, ¿no? El relato, de acuerdo al enfoque. Siempre lo estamos viendo también con es decir, entonces, que en cualquier relato hay más de un esquema. Bien, y finalmente les vamos a dejar 2 microrelatos para que ustedes puedan practicar el esquema sustancial. Obviamente, les dejamos el microrelato y les vamos a dejar las respuestas. No hagan trampa. Pero lean, analicen y después vayan a ganar su cuenta. Nos estamos viendo. Fíjense. Yo les propongo que vamos a hacer todas las presentaciones y después, si tienen alguna duda, los charlamos al final, si les parece. Como habrán escuchado, vieron, Daniela y Juliana les hicieron tarea. ¿Querés contarlo un poquito, la tarea cómo es? ¿A mí me decís, Marta? Perdón. Sí, Daniela, sí. Sí, sí, después en el chat les vamos a dejar los links con 3 microrelatos, así, como el de Borges, historias súper breves, de Marco de Nevi, de Kafka, que lo sugiero para hacer último, y de Leopoldo Lugones, para que practiquen posibles esquemas actanciales. En realidad, el principal, mejor hacer el principal, el básico. Y si quieren seguir haciendo más, visto desde, según la óptica, desde lo que se vea, no solo de cómo, de quién lo relata, el narrador, se puede ver también la historia de otro ángulo. Y ahí surgen otros esquemas actanciales. Así que eso después lo vamos a dejar en el chat. Y me parece que yo voy a hacer uso de eso también para que practiquemos algunos núcleos, secuencias narrativas, que busquen algunas catálisis, digamos, podríamos trabajar con esos mismos. Bueno, gracias Daniela. Y el otro nivel que propone Barthes, el otro nivel de análisis que propone Barthes, es el análisis de la narración. Entonces vimos conmigo el nivel de las funciones,
el nivel de las acciones con las chicas y el nivel de la narración. El nivel de la narración tiene que ver ya no con la historia, como lo que se cuenta, sino cómo está contada esa historia. Entonces propone el estudio del nivel de la narración como tomando a la obra literaria o al relato como una comunicación narrativa, con el mismo esquema de comunicación que ustedes vieron en la secundaria, ¿no? Esto de emisor, mensaje, receptor, ese mismo esquema, contexto, etcétera. Pero el básico, yo acá tomo el esquema básico, Barthes toma el esquema básico de comunicación, que se trata de un emisor, mensaje, receptor. Al interior del relato, ¿sí? El relato, por ejemplo, pongámosle El cautivo, propone la existencia de un narrador como si es el emisor, el que cuenta la historia. Estamos al nivel de lo que después vamos a ver, se llama diégesis narrativa, es decir, estamos dentro de la historia, de lo que se cuenta, de la diégesis, se llama diégesis. Adentro de la historia, lo que se cuenta, bueno, ahí es donde estamos analizando ahora, es un narrador, que no sabemos quién es, ¿sí? Que después vamos a ver porque vamos a ver cómo es, si cambian los narradores, en fin, no sé, un narrador que está contando una historia, la historia de este chico que lo robaron, en fin, todas esas cosas, y se lo cuenta a un lector, implícito, digo yo, en realidad lo digo porque lo dijo después otro que se llama Humberto Eco, el lector implícito, pero es el lector al que se refiere, el que tiene en mente el narrador cuando relata la historia. Es el lector al que le cuenta cuando después, más adelante, dice el narrador. Yo quería saber qué sintió, como si ese narrador le está contando a un lector imaginario que él tiene en mente, no estamos hablando de el de carne y hueso nosotros que estamos leyendo, sino a uno podríamos decir implícito, universal, es decir, el narrador le está contando a un lector posible. Eso es en el interior de la historia. A nivel afuera de la historia también tenemos este esquema de comunicación narrativa, otro nivel, digamos, dentro de ese nivel tenemos un nivel más afuera, que se trata de un autor, que en este caso es Borges, del cuento, ¿no? Un relato, que se trata del cautivo, y un receptor, que en este caso son todos ustedes, soy yo, es decir, somos todos nosotros que estamos leyendo de verdad ese cuento. Por supuesto, teniendo en cuenta un contexto situacional, es decir, un tiempo, espacio, un lugar, una época, ¿sí? Y todo eso, obviamente, el contexto va a ser que haya diferentes receptores. Por supuesto que el autor siempre va a ser Borges, ¿no? Pero estamos en ese plano. Este sería el análisis del nivel de la narración, ¿no? Un narrador, y hay que ver ese narrador, y un lector implícito. Para ver el tema del narrador, nos vamos a meter con otro análisis que tiene que ver, ya estamos entrando no en el análisis de la historia, sino en el discurso. Y entonces ahí empezamos a ver cómo está contado, es decir, ese narrador, cómo se elige ese narrador. Y para eso vamos a trabajar vamos a seguir con el tema de la focalización, que lo tiene Belén. Belén, ¿lo compartís desde tu computadora o lo comparto yo? Contame. Yo te lo había mandado porque la última vez que quise compartir pantalla se me trabó toda la compu. Si querés probamos, pero si no, te lo mandé a tu mail. Probalo vos lo mandaste a YouTube, está de YouTube, así que yo lo podría compartir directamente de YouTube si querés. Sí, sí, sí. Pruebo, a ver, para que no se haga, pruebo. Pruebo entonces. Probamos, dale.
No, me deja, o sea, me muestra tu pantalla. Ay, perdón. A ver, fíjate ahora. Ay, capaz. Perdón. Em, bueno. ¿Se escucha ahí? Un poco bajito se escucha. No sé si le podés dar más A ver. volumen. Dentro de lo que es el estructuralismo francés y la narratología, hallamos también los conceptos de focalización y voz narradora. Respecto a la focalización, podemos decir que es el grado de restricción de información. Se corta, ¿no? Se corta un poco, sí. No sé si es mi internet o si debe ser mi internet. Intento probar yo entonces, a ver. A ver. No, no estamos escuchando, Belén. Que yo saqué mi compartir pantalla para ver si lo podías compartir vos. No, no lo sacaste. Seguís compartiendo. A ver. Es que no sé, a ver, acá. Me parece que tenés que hacerlo vos desde tu compu, ¿o no? Dale, dale. Stop partition. Ahí. Bueno. Voy a hacerlo desde acá. Focalización. A ver. Ustedes me dicen si se ve bien. Espérenme un poquito, porque me parece que no le di... Dentro de lo que es el estructuralismo francés y la narratología, hallamos también los conceptos de focalización y voz narradora. Respecto a la focalización, podemos decir que es el grado de restricción de información respecto de las acciones de los personajes. Es decir, sería el ángulo específico del cual se percibe determinada acción. Se puede contar más o menos lo que se cuenta y contarlo desde determinados puntos de vista. Entonces se pueden suministrar al lector un número mayor o menor de detalles, de modo directo o de modo indirecto. Sería una especie de perspectiva. En su momento, Todorov ya había aportado 3 posibilidades. Una, que el narrador sabe más que el personaje. Otra, que el narrador sabe lo mismo que el personaje, y otra, que el narrador sabe menos que el personaje. Pero en este caso nos vamos a centrar en los aportes de Genet, quien habla de 3 tipos de focalizaciones: focalización cero, focalización interna y focalización externa. En primer lugar tenemos la focalización cero. En esta focalización no hay restricciones en la entrega de información. Es un narrador omnisciente que sabe más que los personajes. Y este narrador se sitúa fuera de los acontecimientos con el objeto de tener una visión directa de ellos y un conocimiento acabado de los personajes. Narra la historia sin comprometerse, y esta modalidad narrativa se corresponde con el narrador omnisciente, como mencionamos anteriormente, dado que conoce todos los puntos de vista posibles. En otras palabras, el narrador sabe más que los personajes. En segundo lugar, tenemos la focalización interna. En esta instancia,
el narrador, para relatar la historia, lo hace desde el punto de vista de un personaje, es decir, adopta ambos roles, el de narrador y el de personaje. Y es a partir de él que vemos a los demás personajes, los acontecimientos y los espacios donde se desarrolla la acción. Por este motivo, este narrador de focalización interna es subjetivo, es decir, está comprometido con el relato y con la visión del personaje. Sabe lo mismo que el personaje. En este caso se trata de un narrador que podría ser protagonista, testigo o personaje secundario. Por último, tenemos la focalización externa, en la que la voz narrativa solo describe lo que ve y oye, no accede a la conciencia de los personajes, actúa solo como un testigo del acontecer. El narrador se ubica fuera de los hechos narrados y fuera de los personajes, se informa simultáneamente con el lector. Se trata de un objetivismo extremo en que el narrador configura su relato a partir de hechos y descripciones. El grado de conocimiento del narrador es tan limitado en esta focalización que todo se puede sintetizar en que sabe menos que los personajes. A esta modalidad de focalización correspondería el narrador de conocimiento relativo. Cabe mencionar que el narrador es el ser ficcional que asume la voz para contar la historia, y la voz determina la relación del narrador respecto a lo que está contando. Generalmente se utilizan dos puntos de vista. Uno es en el que la historia la cuenta un narrador externo a la acción sin mezclarse en ella, denominado narrador heterodiegético, es decir, fuera de la historia. Otro es donde la historia la cuenta un personaje involucrado en la historia, denominado narrador homodiegético, es decir, dentro de la historia. En lo que respecta al narrador fuera de la historia o heterodiegético, cabe mencionar que este no forma parte de la historia y no se sitúa desde el punto de vista de los personajes. Esta modalidad da una impresión de objetividad y distanciamiento respecto a lo que se cuenta. Generalmente este tipo de narrador utiliza la tercera persona y puede ser un narrador omnisciente o un observador. Mientras que en lo que respecta al narrador dentro de la historia u homodiegético, hay que señalar que es un narrador presente como personaje de la acción del relato. Generalmente utiliza la primera persona narrativa y puede ser protagonista, testigo o personaje secundario. A su vez, los narradores emiten su discurso en diferentes niveles narrativos. Estos niveles pueden ser un nivel intradiegético, que es el que se encuentra dentro de una primera historia contada y desde ese lugar empieza a narrar otra historia, y lo contado por este tipo de narrador es lo que Genet denomina metadiégesis, es decir, una historia dentro de otra historia. Y después está el nivel extradiegético, que se sitúa en una posición exterior al mundo de la historia narrada. Lo contado por este narrador es la diégesis, es decir, el mundo ficcional que presenta el texto narrativo. Igualmente, dentro de un relato pueden producirse un cambio de voces. Precisamente esto es lo que sucede en el caso del cautivo de Borges, ya que se pueden observar dos niveles narrativos. En tanto hay pasajes en los que el narrador es heterodiegético y extradiegético con focalización externa, como cuando habla del secuestro del joven que se lo lleva al malón, y después hay una parte en donde es homodiegético con focalización interna e intradiegético, que es cuando introduce su voz y hace preguntas respecto a la condición del muchacho, de cómo se debe haber sentido cuando regresó a su casa. Y precisamente el texto finaliza con una primera persona, que es la voz del narrador. Muchas gracias, Belén. Estamos en el nivel del discurso, ¿sí? ¿Cómo está contada esa historia? ¿No? ¿Cómo se elige ese narrador? ¿Qué tipo de voces? La focalización. Y otro aspecto que tiene que ver con el plano del discurso, es decir, cómo está contado, es el tema del tiempo. ¿Lo compartís vos, Silvina, o quieren que lo comparta yo? Yo no sé, Silvina, ¿vos podés? Acá estoy. Sí, Marta, lo intento, no hay problema. Ténganme paciencia, chicas, que no estoy muy ducha con esto. Todos estamos probando. Esto se trata justamente de una prueba. Todo esto es una prueba. Nosotros nos estamos todos preparando para
dar clases y lo mejor que podamos, ¿no? Y en estas circunstancias que una se queda sin datos, como una chica que Lucía se tuvo que ir, bueno, otros que estamos esperando, el volumen, todos ponemos lo mejor para las clases. ¿Lo están viendo en mi pantalla? Sí, señorita. Buenísimo. Ahí van. Antes de adentrarnos en el análisis del tiempo propuesto por Genet con respecto a la narración, es importante hacer un pequeño repaso sobre el estructuralismo francés. Hay una corriente en el estructuralismo francés que proponía modelos y patrones de análisis a través de cuentos, de ensayos o de obras de mayor envergadura. Por ejemplo, Sarracine de Balzac fue glosado por Barthes, quien perteneció al estructuralismo francés, fue filósofo, escritor, semiólogo. Asimismo, Todorov realizó una gramática narrativa con la obra de Cameron para explicar aspectos básicos de los cuentos de Boccaccio, y así estableció las bases de lo que hoy conocemos como ciencia narratológica. La eclosión de todos estos estudios derivó en una segunda corriente llamada narratología, que es la que estamos estudiando ahora. Narratología estructuralista, cuyo antecedente es una línea del estructuralismo francés que se ocupó del análisis de los textos narrativos y señalaba los elementos más característicos que luego fueron utilizados en el diseño del modelo estructuralista. Y a su vez, otra influencia de lo que estamos estudiando ahora es la misma evolución de esta primera parte del estructuralismo francés. Entonces, en el análisis del tiempo narrativo, el punto de partida para su análisis es, dice Genet, es la falta de correspondencia que hay entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. Para Genet, esta relación puede medirse en tres ejes. Por un lado, el orden temporal. El discurso narrativo está lleno de anacronfas, es decir, discordancias entre el orden de las sucesiones de las historias y el orden de sucesión del relato, en el relato. Así Genet distingue dos tipos de anacronías. Por un lado, analepsis o anacronía hacia el pasado, una mirada retrospectiva. Por ejemplo, hay una narración en presente, en la que se inserta una segunda narración que es temporalmente anterior a ese tiempo presente del que se está hablando. Luego está la prolepsis o anacronía hacia el futuro, que es una forma de anticipación. Ambas, analepsis y prolepsis, permiten medir el alcance y la amplitud de cada anacronía, ya sea en el tiempo pasado o en el futuro. Cabe aclarar que cuando hablamos de alcance, hacemos referencia a la distancia temporal que separa el tiempo incluido en una anacronía respecto del tiempo presente. Las relaciones de duración serían el ritmo o rapidez de los hechos de la historia frente al ritmo del discurso. Y en esta duración temporal no se da una coincidencia entre la duración de la historia y del discurso. Genet advierte que se producen anisocronías, que son movimientos narrativos que le dan el ritmo a la narración, es decir, cambios de velocidad, alteraciones en el ritmo narrativo. Y nombra 4 formas fundamentales del movimiento narrativo, entre ellas el sumario o resumen, que es la anisocronía que se origina cuando en una serie de frases se condensan o resumen párrafos, páginas o incluso años de la historia que no se llegan a relatar. Por otro lado, la escena, que es opuesto al sumario, ya que en ella se representa o se intenta ofrecer ante nuestros ojos el transcurso de la realidad tal como se produjo. Otra anisocronía es la elipsis, que consiste en la supresión de algún acontecimiento dentro de la linealidad temporal del relato o la historia. Y por último, la pausa descriptiva, que es lo contrario de la elipsis. En la pausa, lejos de suprimir un tiempo, se llega a pormenorizar algún aspecto de la historia, de modo que se origina un tiempo del discurso de mayor duración o ritmo más lento que el de la historia. Lo más frecuente es que tal pausa dé lugar a algún tipo de descripción de personajes o de espacios. Y otro de los ejes que menciona Genet son las relaciones de frecuencia, que serían la repetición de hechos de la historia y repeticiones en el discurso.
La frecuencia es la modalidad temporal de la narración referida a las relaciones de frecuencia de hechos en la historia y frecuencia de enunciados narrativos de esos hechos. Y se pueden reducir a 4 formas virtuales. El relato singulativo, que se cuenta una vez lo que ha pasado una vez. El relato anafórico, donde se cuenta n veces lo que ha pasado n veces. El relato repetitivo, donde se cuenta n veces lo que ha pasado una vez. Y la silepsis, donde se narra en una sola vez lo que ha pasado n veces. Para realizar el análisis del tiempo en la narración, podemos mediar en estos 3 ejes que propone Genet, poniendo en juego la relación de ambos tiempos, tanto de la historia como del discurso. Según este autor, los sucesos acontecen en un orden cronológico ideal y el tiempo de la historia se convierte en una suerte de abstracción. Bueno, muy bueno, genial, me ayudaron a dar la clase porque si no hubiera sido terrible que yo sola diera todos estos contenidos, que me los aguantan las chicas de cuarto, pero no las quiero asustar a las de primero, que de hecho se han estado retirando porque han tenido problemas con los celulares, me están contando por WhatsApp. Bien, nos quedó Zulema, Fátima, Marisa y Elizabeth. Y me gustaría si tienen alguna pregunta con respecto a todo esto que estuvimos viendo. Yo en el chat estuve poniendo algunas palabras claves de lo que las chicas estuvieron diciendo. Pero me gustaría que comenten si tienen alguna duda o si las chicas, bueno, todos vamos a contestarlas. Fátima, Zulema, Marisa, Elizabeth. Porque si no tienen ninguna duda, les voy a dar la evaluación. Muy buenas las presentaciones. Por ahí dudas, sí, un montón tengo. Bueno. Pero por ahí, como es, capaz, si vuelvo a ver los videos, capaz que ahí se me cierran por ahí un poquito más las ideas. Pero sí, bastante claro, así que bien por las chicas igual. O sea, ahora no se me ocurre ninguna específica, fui anotando rapidito a medida que pasaban, pero re bien las chicas. Sí, nosotros les vamos a pasar los links de los videos. Acá sí, por el chat, por ahí, bueno, si quieren lo ponemos. Yo igualmente se los voy a mandar por el aula virtual, todos los links, incluyendo el link del video de la clase de hoy. Para que lo vuelvan a ver y para que vuelvan a hacer las consultas que necesiten, si no se les ocurre ahora en este momento. Sí, no, es necesario volver a verlo, porque por ahí, en mi casa es un mundo de gente que va, que viene y no, hubieron cosas que se me escaparon. Además, es una teoría muy completa, donde tratamos de abordar todos los aspectos que estos autores mencionan en el análisis del relato. Entonces analizamos las acciones que se llaman funciones, ¿no? Las funciones. Después analizamos los actantes, y es todo a lo mejor términos nuevos, cosas nuevas, ¿no? Después analizamos el nivel de la narración. Después analizamos, nos quedamos con el narrador y analizamos la focalización, los niveles diegéticos. Después analizamos otro aspecto del discurso que tiene que ver con el tiempo, es decir, cómo se cuenta el tiempo, ¿no? Entonces son como muchas cosas, todas concentradas en una clase de 1 hora, 2 horas. Entonces es realmente intenso. Igualmente, acá las chicas les están pasando por el chat, que también les voy a compartir el chat
cuando comparta el video y también el chat en el grupo del aula de primer año, para que tengan ahí los enlaces y para que tengan los comentarios que se van haciendo. Las chicas de cuarto, ¿quieren comentar algo de lo que hicieron o, bueno, algo? ¿Quieren comentar, explicar si se les hizo difícil armar esta clase, como algo que quieran decir? Yo quería decir que hay ejemplos en cada cosa que yo fui diciendo, nada más que no los leí en el video para que no se hiciera tan largo, pero después si lo vuelven a ver, pueden reparar ahí en esos ejemplos cuando es focalización interna, externa y demás. Dejé ejemplos de otros textos que no eran el cautivo, entonces como para que después lo vean bien detallado. Y después, respecto a la metadiégesis, para decirle a las chicas, por lo menos a que cursaron conmigo, que continuidad de los el cuento que queríamos elegir antes de cautivo vendría a ser una metadiégesis, ¿no? Una historia dentro de otra historia. Marta, ¿o estoy confundida? No te escuché, ¿cuál cuento es el cuento de la el ejemplo de metadígesis? Continuidad de los parques. Ah, claro, porque hay un cuento Continuidad de los dentro parques. del otro. Pero a ver, ustedes, todas las chicas de cuarto tuvieron, por ejemplo, que leer el Quijote, ¿no? Ese sería como un ejemplo muy fuerte de metadiégesis, porque adentro del Quijote hay muchas novelas, obras de teatro, poesías, ¿no? Y adentro. Entonces, como que adentro del relato del Quijote hay, de la historia principal, hay otras historias, que esas historias también son metadiégesis. Y el ejemplo puntual de metadiégesis que todo el mundo supongo que conoce, es la historia de las mil y una noches. ¿Vieron? Que todos los días Sherezade le cuenta al rey un relato distinto. Y entonces la historia de Aladino, por ejemplo, sería una metadiégesis de la historia de Sherezade, o sea, de la historia de las mil y una noches. Entonces, son relatos adentro de los relatos, ¿no? Tenemos como varios ejemplos allí. Y les cuento a las chicas de primero que hubo bastante discusión con respecto a qué texto de base iba a ser el que íbamos a trabajar con primer año, hasta que salió el cautivo. Pero el cautivo tiene o sea, Borges es complejo en cómo lo dice, es decir, en el nivel del discurso. Y en el nivel del discurso, bueno, la complejidad de Borges aquí está en la diégesis, en el narrador, ¿no? Como hay un narrador que después cambia, no es el mismo, ¿no? Eso que explicó muy bien Belén. Bueno. Boquitas pintadas también sería una metadiégesis. No. ¿Qué parte de Boquitas pintadas sería metadiégesis? No sé, decía porque como va mezclando varias, pero en realidad no sé, porque no es que es una historia dentro de otra, sino que son diferentes, como diferentes relatos. No son historias diferentes, sino que es dentro de la misma historia, diferentes, ¿qué vendría a ser? Como subgéneros, o Lo que como que está hay usando, cartas, hay noticias. Distintos discursos, géneros discursivos. Discursos. Pero esos géneros discursivos que van, las chicas de primero trabajaron Boquitas Pintadas cuando analizaron un pedacito de Boquitas Pintadas, cuando analizaron un fragmento de si era literatura o no, creo, o si era narrativo o qué. Y bueno, Boquitas Pintadas tiene ese problema de que allí puede ser que haya metadiégesis en el sentido de que esos textos que pertenecen no a lo mejor al género narrativo literario que utiliza, como por ejemplo una ficha de un hospital, ¿no? Una historia clínica. En esa historia clínica, el enunciador de la historia clínica es el médico. Y entonces ahí el narrador, que de vez en cuando aparece en Boquitas Pintadas, sería como hace metadiégesis el otro discurso con ese narrador, ¿no? El discurso del médico que firma esa historia clínica haría una metadiégesis con el narrador principal de Boquitas Pintadas. Bueno,
Y con respecto a lo que las chicas, o la voz de Karina, escuché en el video que habla con respecto a la frecuencia, el uso, la frecuencia del tiempo, de cuántas veces se cuenta la historia, les quería pasar el dato de, no sé si todas leyeron, Crónica de una muerte anunciada, vieron allí, la historia principal es la muerte de Santiago Nazar, y es contada muchas veces. La muerte sucedió una sola vez, y es contada muchas veces por los distintos testigos del día que mataron a Santiago Nazar para contar qué es lo que pasó desde su punto de vista. Y en ese sentido es un relato repetitivo, porque obviamente se repiten muchas veces la misma historia. Lo digo porque una de las preguntas que armé en este Kahoot para hacer la evaluación era esa, y bueno, para que lo sepan nada más. Bueno, si tienen algo más para comentar, no sé, o preguntar. Bueno, si no es así, los invito a que entren entonces en su Kahoot. Yo también voy a entrar y lo voy a tener listo para disparar. Ahí me pide un pin de juego. Y sí, ahora yo estoy entrando, porque cada vez que entro al Kahoot, que lo hago todo online, me da un código distinto. Por eso el código va a ser el código que me den ahora para dispararlo. Bien. Bueno, les comento. ¿Todas tienen el Kahoot? Sí. Sí. No Sí, se profe. preocupen, esta evaluación es solamente para jugarlo. Si en este momento no recuerdan, a las chicas de cuarto lo tienen que saber, pero las chicas de primero, que es la primera clase, si no lo tienen, no sé, si no lo saben responder, respondan cualquier cosa, no pasa nada, porque es para probar un juego, digamos, que es una manera de también divertida y que, más que nada, para probar una herramienta para las chicas de cuarto que se están por recibir, que por ahí para el secundario es más divertido, porque es para los chicos que juegan, qué sé yo. Y les comento que van a tener muchas opciones, 4 opciones, o 2, la pregunta solo va a figurar acá a través de Zoom, de lo que yo voy a compartir. Esto en el aula, la profesora, el profesor, tiene que proyectar en la pared el Kahoot con las preguntas. Y en el celular solo les va a aparecer las opciones que son cuadraditos, circulitos o pequeños figuras y con un color distinto. Ustedes tienen que mirar la pantalla y ver, los textos están solo en la pantalla que voy a compartir ahora a través del Zoom. Ustedes solo en el celular tienen que apretar la opción correspondiente y listo. Y después, al finalizar, se ve quién gana, quién perdió, y bueno, todas esas cosas. Y cuántos puntos tiene cada uno. Otra cosa que les quiero decir es que después de que pongan el PIN, cuando entren, pongan su apellido, porque así eso me queda registrado a mí, más que el nombre por ahí. Mejor el apellido pongan. Dicho esto, voy a compartirlo y a ver si sale, chicas, porque acá también estoy estudiando yo y también me sirve para mi clase que estoy haciendo. Bueno, ¿lo ven allí? ¿Ven la pantalla? Bueno, ahora entonces pongo jugar, esto para enseñar, y ahí me da un pin, que lo van a ver y lo van a poner. Esto depende de la velocidad de internet también. En el aula se me ocurre que es complicado, en el aula de primaria, secundaria, porque tenemos
Bueno, a ver. Se está cargando, chicas, disculpen, ¿eh? Tienen poca conexión en las escuelas generalmente, ¿vieron? Y entonces ahí se complica. ¿Listo para unirte? Bueno, vamos a unirnos. Ya vamos. Espero que funcione internet rapidito y no quiero hacerles perder más tiempo, pero bueno, todo depende de la velocidad. Yo tengo que filmar encima para mandar mi clase para mi curso. Ay. Anda lentísima la conexión. Disculpen, ¿eh? Sí, profe, no hay problema. Gracias por la paciencia. ¿Vieron que me quiere hacer la sofisticada y no me sale? Ahí está. El código es 4291077. Ese es el PIN. Profe, ¿puedo repetir el PIN? ¿Cómo? Ah, bueno, gracias. El PIN es este, 4291077. Pongan su apellido. Bien, ahí tengo la jugadora. ¿Están todas? Somos 3. Faltan Sí, más. ahí aparezco, chao. No me está dejando entrar. No puedo. ¿No podés? No pasa nada. No, sale que no me reconoce el PIN. Ahora sí. Bien, empezamos. Tienen 1 minuto para responder cada pregunta. Léanla bien.
26 años atrás estaban Evaristo y Ada, recién casados, Bueno, listo, ¿les gustó? No hay problemas, profe. Sí, está muy lindo. Bien, todos jugando. Pero no es que me parecía la pregunta muy lenta, la pregunta iba muy lenta y el juego iba muy rápido. Entonces, cuando leían lo que estaba en pantalla, ya no se había terminado. ¿Vieron? Eso tiene que ver con la conexión que tiene cada uno. A lo mejor la conexión de otra es más rápida. Pero en el aula... Sí, la conexión de las neuronas. Los chicos son rapidísimos. Y vieron que son más rápidos que nosotros para hacer todo. Y enseguida aprietan, qué sé yo. Bueno, acá la que se sacó un 10 fue Belén, le siguió Calomeni y le siguió Karina. Silvina, lo lamento, pero vos de cuarto, pero no lo pudiste. Lo lamento. ¿Vieron? Está bueno. Estaba jugando otra cosa, no sé. Está bueno. Vieron que las habilidades que tienen, aparte hay que tener habilidades para jugar, y si uno tiene costumbre de jugar. Y aparte saberse el contenido, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, ¿le gustó? Profe, Sí, está muy buenísimo. bueno. Genial. Chicos, en el aula, Sí, está muy bueno. a los chicos en el aula pienso que eso les gustaría mucho, porque bueno, listo, está buenísimo, todo rapidito, ¿no? Contestar. Les cuento, bueno, ya está, listo por ahora, termino de grabar.